Venezuela atraviesa en los actuales momentos una situación tremendamente compleja desde el punto de vista político, internacional, social, pero sobre todo desde el punto de vista económico. Nosotros somos víctimas en los actuales momentos de una descomunal agresión por parte del imperialismo norteamericano. En 200 años de historia republicana jamás se había visto un ataque tan inclemente, tan directo, tan brutal de una potencia imperial, en este caso por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro país, en contra de la soberanía del país, en contra del pueblo venezolano. Esa agresión ha tenido múltiples facetas, se ha desarrollado en diferentes direcciones. Un ataque político tratando de generar terror y violencia en nuestro país. Por otra parte, una agresión muy fuerte desde el punto de vista diplomático, generando bloques de hostigamiento contra nuestro país, América Latina, los satélites del gobierno norteamericano en la región latinoamericana y caribeña, Europa, la Unión Europea, retomando sus conductas, sus posiciones colonialistas, ahora a la cola de la política imperial de los Estados Unidos. También hemos tenido que enfrentar militarmente la agresión. Mercenarios han tratado de desembarcar en nuestro país, los hemos neutralizado, y las amenazas permanentes, cotidianas de intervención militar por parte del gobierno norteamericano. En cada uno de esos frentes de batalla, la revolución bolivariana ha alcanzado históricas victorias. Son las victorias del pueblo venezolano, son las victorias de la vanguardia de la revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela, son las victorias del gobierno revolucionario. Y sobre todo son las victorias de la Unión Cívico-Militar, bastión y fundamento esencial de la fortaleza inexpugnable que representa actualmente Venezuela para el imperialismo yanqui. Sin embargo, en el plano económico continúa las consecuencias, se profundizan las consecuencias terribles desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico de las sanciones imperiales. El gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado una política de bloqueo. El gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado una política de sanciones en contra de nuestro país. Son sanciones, como todos sabemos, ilegales. Las mismas que han aplicado por 60 años a Cuba y que han sido condenadas por todo el planeta. Las mismas que han aplicado contra Irán, Corea del Norte, Nicaragua, en su momento contra la Rusia soviética, ahora se aplican en contra de la revolución bolivariana. Y nosotros no solamente la denunciamos de la manera más categórica, sino que también las combatimos, cada una de esas sanciones, y nos preparamos entonces para superarlas en el marco de una gran ofensiva económica. ¿En qué consiste el bloqueo económico? Los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, con la hazaña, el gobierno norteamericano, con la crueldad que le caracteriza como gran imperio que despliega la injerencia, el intervencionismo, la guerra, el expansionismo, que da golpes de Estado, que provoca guerras civiles para deponer gobiernos, para retomar el control sobre territorios, para ejercer el tutelaje en diferentes regiones y naciones del planeta, así como lo ha hecho con el resto del mundo. En el caso nuestro, el bloqueo consiste en cortar todos los vínculos que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra historia
vínculos comerciales, vínculos financieros con el resto y productivos, obviamente, con el resto del planeta. En los actuales momentos, nosotros no tenemos ningún tipo de presencia en el sistema bancario internacional, no tenemos posibilidad de realizar transacciones comerciales con el resto del mundo, exportar nuestros productos, principalmente el petróleo, e importar maquinarias, repuestos, insumos, materia prima, adquirir servicios del resto del mundo como lo hace cualquier país del planeta. El comercio internacional es una gran palanca para el desarrollo. Nosotros no lo podemos hacer porque todo aquel actor internacional que transa bienes y servicios con el país es amenazado con sanciones. Y si a pesar de esas amenazas continúa realizando esas acciones, entonces vienen castigos durísimos que pueden llevar a esas empresas a la quiebra y también a las naciones a situaciones de gran presión internacional que, de nuevo, ejerce y desarrolla en los Estados Unidos sin ningún tipo de basamento legal. Por la misma vía y con los mismos métodos brutales y absolutamente ilegales, hemos sido nosotros excluidos de todo el sistema financiero internacional. El país más endeudado del planeta no permite que nosotros podamos recurrir al financiamiento internacional para desarrollar nuestras fuerzas productivas y poder darle respuesta a todas las aspiraciones y necesidades de nuestro pueblo. Asimismo, hemos perdido, se calcula que 30.000 millones de dólares en activos en el exterior. Estos activos son empresas, pero también depósitos y oro que teníamos nosotros en diferentes bancos y en diferentes cuentas bancarias en el resto del planeta. 30.000 millones de dólares han sido robados a nuestro país. Y bueno, por supuesto, las inversiones extranjeras, sobre todo en los sectores estratégicos del país, el sector minero y básicamente el sector petrolero y gasífero, han salido de nuestro país. El centro de todo este ataque ha sido el sector petrolero. Y esto no es por casualidad. El sector petrolero es la base de nuestra economía. Aporta el 95% de todas las divisas que recibe nuestro país. Y este es un país muy dependiente de las importaciones. Desde mediados del siglo XX venimos arrastrando nosotros esa dependencia. Y también aporta el 70% de todos los ingresos del Estado, que por supuesto nuestro Estado revolucionario traduce en inversiones productivas y en inversiones sociales. Ambos son motores fundamentales para el desarrollo económico. Entonces la estrategia fundamental, lo esencial de todo el tema de las sanciones imperiales es neutralizar y paralizar el corazón productivo y financiero del país, que es la industria petrolera, para que colapse la economía nacional. Y las consecuencias de estas acciones genocidas por parte del gobierno norteamericano en lo económico y en lo social son sumamente graves. Y se ha producido una escalada de la agresión económica en particular, pero de la agresión en general del gobierno norteamericano en época de pandemia. No le interesa para nada al imperialismo norteamericano la vida, no le interesa para nada al gobierno norteamericano la estabilidad de un pueblo, la necesidad de buscar soluciones ante una situación tan difícil como la pandemia que atraviesa todo el planeta. Lo único que buscan es derrocar a un gobierno sin importarle absolutamente nada lo que eso implique en términos de pérdidas humanas, en términos de trastornos y caos que se pueda generar en el país. El plan es muy sencillo: generar una crisis económica para que esto provoque un estallido social y a su vez eso se traduzca en el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, del gobierno bolivariano. Pues bien, han fracasado de la manera más rotunda en esa estrategia.
Las consecuencias sociales y económicas del bloqueo yanqui contra nuestro pueblo, contra la nación, han sido realmente desastrosas. Caída brutal de la producción, un incremento muy significativo de los precios. Estamos hablando ya de varios años de hiperinflación. Las finanzas públicas se encuentran en una situación muy precaria, el deterioro de los servicios públicos que son fundamentales para el funcionamiento de la economía, pero también para generar bienestar en la población. Los servicios públicos se han deteriorado de una manera dramática. Hay un cuadro económico muy preocupante. Y en lo social, la carestía de la vida, el desplome de los salarios, el deterioro del empleo, el empobrecimiento de la población. Podemos decir sin absolutamente ningún temor a equivocarnos que no hay un solo problema económico y social en nuestro país que no esté determinado fundamentalmente por el bloqueo. El bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas que atraviesa nuestro país y además es el obstáculo más importante que impide el crecimiento de nuestra economía y la estabilidad social y política de la nación. Y nosotros, reitero, lo denunciamos. El bloqueo es un acto criminal que representa un genocidio, una acción de genocidio del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo y a su vez representa una violación masiva de los derechos humanos. Los Estados Unidos, que levantan de la manera más hipócrita la bandera de la defensa de los derechos humanos, violentan y pisotean y atropellan de manera sistemática y masiva los derechos humanos de nuestro pueblo. Y el gobierno revolucionario ha hecho el mayor esfuerzo para contener los impactos del bloqueo en lo económico y por supuesto también en lo social. En este último aspecto tenemos que destacar enormes esfuerzos para tratar de proteger los ingresos de los venezolanos a través del subsidio a la alimentación, de pagos de bonos complementarios, sobre todo para familias, millones de familias muy vulnerables frente a la agresión imperial, construcción de viviendas, pero también el mantenimiento de la gratuidad, de la educación y de la salud, subsidios muy importantes también en los servicios públicos. Obviamente no es suficiente lo que se ha hecho en lo económico y en lo social para contener los embates del bloqueo. Y en ese sentido, recientemente el presidente Nicolás Maduro ha propuesto una ley, la ha definido, la ha llamado Ley Antibloqueo, para la defensa de los derechos humanos y para el desarrollo nacional. Esa ley ha sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y su lógica es muy sencilla. Han destruido la economía del país. De una manera cruel han sometido a nuestro pueblo a condiciones realmente salvajes de desarrollo. Y nosotros, en este contexto, cuando las empresas se encuentran paradas por falta de ingresos de divisas y por falta de ingresos al Estado que puedan ser invertidos en la sociedad, cuando tenemos a la clase obrera organizada, desplegada y muy enfocada en el tema de la producción y tenemos técnicos suficientes para poder incorporarse en la actuación productiva y tenemos las instalaciones productivas, inversiones muy importantes que ha hecho el Estado para poner en marcha un proceso de desarrollo más allá del modelo productivo rentista en crisis que tiene nuestro país, una crisis histórica que data de los años 80 del siglo pasado. Haciendo una evaluación de esta ecuación para la recuperación productiva, determinamos que el elemento y el factor que se debe incorporar para reactivar la producción es la inversión. Y en virtud, en razón de que no existe posibilidades de que el Estado pueda aportar ese recurso, se abre el compás
para que la inversión privada nacional y extranjera pueda llegar al país. Se genera flexibilidad, se generan facilidades, se generan condiciones de protección para los inversionistas privados frente a cualquier amenaza de sanción para que vengan a invertir, fundamentalmente en los sectores estratégicos, que son los que pudieran apalancar, pudieran motorizar la recuperación más rápida de nuestro aparato productivo, el petróleo, el oro, pero también al resto de las industrias manufactureras que están instaladas en el país y que podrían generar ingresos, podrían generar divisas, podrían generar riqueza que se traducirían en recursos para atender los objetivos fundamentales que contempla esta ley antibloqueo, que a su vez es un plan de recuperación económica en medio del bloqueo. ¿Qué queremos nosotros priorizar dentro de tantas necesidades que ha ocasionado este brutal bloqueo? Los salarios, los servicios públicos, la protección social, la producción nacional fundamentalmente de alimentos y la infraestructura. Esto está inspirado en la necesidad de dar respuesta a las grandes necesidades de nuestro pueblo, la necesidad de dar respuesta a los requerimientos de desarrollo en el país. Si nosotros queremos saber qué significa en los actuales momentos para nuestro país, para nuestra revolución, que ha superado enormes desafíos militares, sociales, políticos, y hemos salido victoriosos. ¿Qué representa ser revolucionarios? ¿Y qué representa una política de defensa de la soberanía? Pues bien, para defender la soberanía y mantener la revolución, tenemos nosotros que recuperar el aparato productivo, producir, y con la riqueza generar bienestar, y con la producción generar estabilidad, para lo social, para lo político, y también para la defensa de la revolución bolivariana. Para el desarrollo de esta política, nosotros hemos tomado ejemplos de revoluciones que se han visto también agredidas en lo militar, en lo político y especialmente en lo económico en el pasado. Y recordamos la Revolución Rusa, al comienzo de la Revolución Rusa, después de terribles guerras, la Primera Guerra Mundial, la invasión imperialista, la Guerra Civil, el país estaba destrozado, la población sometida a una hambruna espantosa, y Lenin tuvo que desarrollar la famosa NEP, la nueva política económica, abrir la economía a la inversión extranjera en medio de un terrible bloqueo, no solamente económico, dar espacios para la producción de actores privados, activar mecanismos de mercado para producir alimentos. Eso salvó a la revolución bolchevique en la Rusia soviética bajo la dirección de Lenin. Y lo mismo hicieron los chinos, cuando después de múltiples errores la economía estaba arruinada. La revolución cultural fue la última, el último de esos errores. Vino un gran viraje en la política económica con las 4 grandes modernizaciones y la activación de una economía abierta al país y con activación de mecanismos de mercado. Actualmente la economía china es la segunda economía del planeta, y si no hubieran hecho eso, quién sabe cuál hubiera sido el desenlace de la revolución china. Y los vietnamitas, después de la destrucción espantosa de 3 guerras, la guerra contra los japoneses, colonialismo japonés, el colonialismo francés y la sangrienta invasión norteamericana, quedó destruida. Los soviéticos ayudaron, pero la Unión Soviética comenzó a desintegrarse, mermaba la ayuda del campo socialista, y los vietnamitas tuvieron que tomar una decisión, activar mecanismos de mercado, abrir la economía, y eso salvó a Vietnam. Y actualmente Vietnam es un mercado o una economía emergente con enorme potencial exportador, y que ha sacado de la pobreza y el hambre a decenas de millones de sus compatriotas. Cuba está haciendo lo mismo en medio de grandes dificultades como resultado de 60 años de bloqueo y la pérdida del campo socialista. Todavía, después de haber activado empresas mixtas en sectores claves de su economía, el níquel, tabaco, biotecnología, el turismo tan emblemático en la actualidad,
Bueno, ahora continúa en la búsqueda de mecanismos que permitan incrementar la producción y la productividad. Y el mismo comandante Chávez en nuestro país abrió la economía para que se incorporara el capital extranjero. No le entregó la economía al capital privado. Aprovechó la incorporación del capital privado para el desarrollo de las fuerzas productivas en función de los intereses de la nación, el desarrollo de las fuerzas productivas y del bienestar de nuestros pueblos. De tal manera que no se trata de una política de entrega de la soberanía, de entrega del poder al capital nacional y al capital extranjero. Se trata de una política de salvación de la revolución, de dar bienestar al pueblo a través de riqueza, que solo se genera con producción, con mejoramiento de los niveles de la productividad nacional. Se trata de incorporar a los diferentes actores productivos para darles solvencia, una base material sólida para estabilizar la revolución e ir a la transición hacia el socialismo. Ese es el verdadero propósito. Con eso se va a fortalecer desde el punto de vista político, militar, económico, social e internacional la revolución bolivariana. Y eso es algo absolutamente indispensable. El capitalismo atraviesa una de las mayores crisis a lo largo de toda su existencia. Una crisis ética terrible, una crisis ambiental que pone en peligro la vida humana, más allá de las crisis clásicas del capitalismo, la económica, con las depresiones y recesiones profundas que viven cíclicamente ahora a la luz, y como consecuencia del coronavirus tenemos la mayor depresión de toda la historia. Las desigualdades que no solamente existen en época de auge económico, sino que se profundizan y agudizan en fases de recesión y depresión como la que estamos viviendo en los actuales momentos, y todas las manifestaciones del imperialismo, todas sus perversiones, el expansionismo, la guerra, la intervención, la voracidad en el consumo de recursos de todo el planeta y la concentración de la riqueza en poquísimas manos. La explotación de todo el planeta, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista social, por parte de transnacionales protegidas por sus grandes estados. Ese modelo se agotó desde hace muchísimo tiempo. Si nosotros permitimos que ese modelo se mantenga en vida, estaremos poniendo en juego el destino de toda la humanidad. Y la revolución bolivariana, y esto lo decimos con la mayor humildad, pensamos nosotros, es un papel fundamental en la rebelión de los pueblos frente al imperialismo. Juega un papel trascendental en la resistencia y en la contraofensiva que se está llevando a cabo en América Latina y el Caribe. Estamos viviendo un nuevo auge de las políticas progresistas, de las políticas revolucionarias, de las posiciones antiimperialistas en nuestra región. Y América Latina y el Caribe, pensamos nosotros, se han convertido en la vanguardia de la búsqueda de nuevos horizontes anticapitalistas y antiimperialistas. Y por eso la revolución bolivariana tenemos que preservarla, no solamente en función del beneficio y de los intereses históricos de nuestro pueblo. El año que viene estaremos nosotros conmemorando el bicentenario de nuestra independencia y la epopeya de nuestros libertadores. Más que nunca estamos comprometidos con esas hazañas y sobre todo con lo que proyectaban esas hazañas: independencia, justicia, libertad, democracia, prosperidad. La revolución bolivariana seguirá al frente de las luchas en contra del capitalismo y seguirá construyendo un modelo venezolano de socialismo para dejar atrás las perversiones y todo lo que representa el capitalismo en injusticia, en guerra, en explotación de nuestros pueblos. Llegó la hora de los pueblos y Venezuela se mantendrá, pese al bloqueo y pese a la brutal agresión del imperialismo norteamericano, firme con las banderas del socialismo bolivariano del siglo XXI, y les agradecemos a ustedes eternamente por esa solidaridad que han venido desarrollando con nuestra revolución, que representa una fuerza fundamental
una energía de gran poder que nos mantiene a nosotros